Bienvenidos a CNTP Informa, el medio digital de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Un espacio creado para visibilizar, informar y fortalecer la lucha sindical en todo el país. Aquí conocerás las noticias más relevantes del mundo sindical, las actividades de la CNTP y de sus sindicatos afiliados. Información veraz, oportuna, al servicio de los trabajadores. CNTP Informa, la voz de la clase trabajadora panameña. Iniciamos. Bienvenidos a CNTP Informa, la revista informativa de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá. Les saluda Irina Chan, secretaria de Comunicación de la CNTP, la mañana de este sábado 27 de junio del 2026. Esta mañana nos acompaña el secretario de Defensa de la CNTP, Juan Samaniego, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Juan. Saludos, ¿cómo están? Y en los controles el compañero Fernando Martínez. El compañero Eric Grael esta semana está dando un seminario en la provincia de Chiriquí, así que no nos acompaña por esta semana. Bien, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante y es que del 1 al 12 de junio de este año se celebró en Ginebra, Suiza, la 114 reunión de la Organización Internacional del Trabajo, considerada el principal espacio del mundo, perdón, considerar el principal espacio mundial donde gobiernos, empleadores y trabajadores debaten y acuerdan normas internacionales de trabajo. En esta conferencia participaron delegados de 187 países, estados miembros de la OIT. Panamá estuvo allí. Entre los representantes de los trabajadores estuvo la delegación de los panameños vinculadas al Consejo Nacional de Trabajadores organizados CONATO, en donde participó el compañero Juan Samaniego y el compañero Gilberto Melo, con los temas centrales de esta reunión de la CNTP sobre trabajo decente en las plataformas digitales, igualdad de género en el mundo laboral, fortalecimiento del diálogo social y el tripartismo, aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, impacto de la inteligencia artificial en el empleo y el futuro del trabajo. Siendo este tema importante donde participó nuestro compañero Samaniego, quisiéramos que él nos explicara un poco qué significó para usted representar a CONATO y dentro de CONATO como miembro de la CNTP a los trabajadores panameños en esta 114 Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Bienvenido, compañero. Sí, ante todo, gracias por la invitación. Siempre estamos en la vanguardia en la CNTP y poder poner al día a todos nuestras organizaciones sindicales y a todos aquellos que nos escuchan para que tengan conocimiento total de lo que ocurrió en la OIT. La OIT, bien nos dice Irina, la OIT, su fundación arranca de 1919, donde Panamá fue fundadora total y comienza su actividad en 1920, en donde nosotros somos miembros fundadores de ese organismo y siempre hemos estado yendo a la OIT desde ese entonces. Panamá no se escapa de toda su actividad y reconoce todos los convenios que se han venido aprobando en la OIT: trabajo decente, género, igualdad de condición, que tiene que ver con el programa de género, y lo último, ¿no?, el tema de la plataforma digital. Si bien es cierto, esto fue una bonita experiencia, pudimos entablar conversaciones con distintos países, tuvimos en la inauguración, vimos un país distinto, y cuando hablamos 187 países, estamos hablando quizás 187 diferentes idiomas, que es toda una amalgama de situaciones, pero hicimos contacto con México, con Perú, con países como Cuba, Palestina, y con nuestro organismo más importante que la FCM. También estuvimos en sus actividades que se desarrollaron en la OIT y estuvimos con países amigos del sector europeo que tienen que ver con los problemas de Palestina, países como Ghana, países de África. Estuvimos con esa relación y viendo los mismos problemas que tenemos acá en Panamá. Son problemas de todo el mundo, son situaciones que se dan de carácter laboral y cada uno busca cómo impacta y va resolviendo de la mejor forma sindical entre el concepto tripartita, que
empresarios, gobierno y trabajadores. ¿Y qué impresión te dejó la participación de tantos sindicatos de diferentes partes del mundo? Porque pudiste compartir con diferentes países. Háblanos un poco de esta experiencia. Bueno, nosotros desarrollamos con México, tuvimos la oportunidad de ver que ellos estaban muy interesados en el concepto de género. Parte del concepto de género era la igualdad de condición entre las partes, igual trabajo, igual salario, las mismas oportunidades para el sector masculino y el sector femenino. Y creo que en ese sentido México estaba levantando su bandera de cómo en una u otra manera se van insertando dentro de la actividad del desarrollo económico, la participación de la mujer en el marco del derecho que le corresponde, e igualdad de condición en posiciones de trabajo decente y la misma participación en todo lo que se requiere con temas de salario y derecho laboral. Y en esas reuniones, ¿qué desafíos enfrentan de repente las mujeres en el mundo laboral hoy en día? Sabemos que hay como desigualdad, un poco esto. Danos un poco la experiencia de esos foros en donde se discutieron estos temas. Bueno, hoy día la mujer se ha profesionalizado de una forma en la cual está a nivel estándar de conocimiento, o mejor, o quizá igual que el hombre. Pero yo creo que en ese sentido la mujer viene buscando ese espacio democrático, ese espacio del derecho, ese espacio de oportunidad de desarrollar que sale. Realmente no es una mujer que está acostumbrada a ver que la mujer es para criar los hijos, para cocinar, para lavar, para planchar. Yo creo que el tema ha cambiado bastante y la mujer se ha venido preparando de tal manera que ha venido ya reclamando su espacio de una forma muy intelectual, muy participativa, muy democrática, y hay países que hoy día reconocen esos derechos de los convenios de igualdad de género en los cuales se estuvieron viendo en la OIT, y parte de eso es que México nos compartió una posición muy bonita, en donde la compañera que me estaba asistiendo era abogada y estaba reconocida como parte administrativa de la OIT. Así que eso fue para nosotros una experiencia bastante importante de ver cómo intercambiábamos conceptos de lo que ocurre en Panamá con la participación de la mujer, donde cada día la mujer panameña también viene reclamando esos derechos, esos espacios de participación dentro de la asamblea, el derecho de tener candidata mujer en Panamá. Entonces esas son cosas importantes y bonitas donde, por así decirlo, en Panamá se está reconociendo esos derechos de igualdad de género que son propios del desarrollo psicosocial o social del país, que vienen generando participación. Así es. Cuéntame, el sector trabajador estuvo representado por CONATO en la OIT y tú fuiste parte de ese grupo de personas de de CONATO que estuvieron ahí. Cuéntanos un poco el planteamiento que obtuvo ante la OIT CONATO. Háblanos de la experiencia de ustedes, qué fue lo que planteó CONATO ante la OIT. Bueno, nosotros nos presentamos el día 31 de mayo en la OIT, en la cual nos sumamos a distintas comisiones. Estaba la FCM ese día cercenando un evento y nos metimos, que escuchamos ahora en Venezuela, lo escuchamos a otros países y estaban señalando su posición. Palestina también estuvo señalando su posición, Cuba estuvo señalando su posición en la FCM. Pero cuando llegamos a la comisión de norma, uno de los problemas más que se dieron, que siento que fue el tema de acreditación de nosotros como miembros participantes de la OIT, y que pudimos ir resolviéndolo en el camino, pero no es un tema que tenemos que resaltar ahora aquí. Creo que eso se dará en un informe interno. Pero lo más importante es que pudimos participar de la comisión de norma con el tema de la lista larga, con el tema de la lista corta, en donde tenemos que entender qué es que salga, que dice, hay una narrativa por ahí de otras organizaciones que dicen que a Panamá se le sancionó. Y yo creo que a Panamá se le está pidiendo es que una corrección o una posición de que corrija una situación
de que no, tampoco queremos que es así. Y yo creo que esa fue parte de nuestra participación donde señalamos que efectivamente en Panamá hay libertad sindical. Si lo vemos dentro del punto pragmático, así es que se desarrolla. O sea, el tema de las convenciones colectivas, el tema de los derechos a huelga, que está constituido en la Constitución Nacional. Aquí hay organizaciones que han venido amenazando de huelga y efectivamente han llegado a fiel cumplimiento en este periodo 2026 con convenciones colectivas y se han pactado dentro de Mitradel. Son 123 convenciones colectivas que hubieron en estos periodos. Se significa que 126 organizaciones pudieron atender sus problemas sin ir a huelga, beneficiando a más de 158.000 trabajadores que se han beneficiado de esas convenciones colectivas. Entonces, ¿cómo vamos a decir que en Panamá no hay libertad sindical? Yo creo que es una narrativa en la cual tenemos que entenderla y tratar de ir viendo las cosas con mayor claridad, que si una organización tiene algún tipo de problema, y si ese problema no tiene que ver con el tema de libertad sindical, entonces no enredemos las cosas. Tratemos que llevar las cosas a la razón real, a la verdad, sin manipular la verdad. Entonces, en ese sentido hemos podido aclarar de parte de las clases trabajadoras nuestra posición de que efectivamente en Panamá se dan convenciones colectivas, en Panamá hay democracia, en Panamá hay diálogo tripartita. Y parte de eso es lo que hemos venido desarrollando en nuestro entorno social. Bien, háblanos de eso, del tema del diálogo tripartista en defensa de los derechos laborales. O sea, se habló de ese tema ya, se dijo de que existía en Panamá un ambiente para esto, cómo era la logística en este tema respecto a la relación tripartista en Panamá. Yo creo que uno de los puntos más importantes que se tocaron es un tema que todavía está en la Asamblea de Diputados aquí en Panamá, que es el tema del Tribunal Superior del Trabajo. Entonces, en ese sentido, CONATO ya está tomando la medida pertinente para ir activando ese tipo de diálogo tripartita, que es el nivel más superior, más elevado que podemos tener en Panamá con el concepto del tripartismo. Entonces no podemos decir que ese tipo de situaciones no se dan en Panamá por simplemente tener algún tipo de percance jurídico, un tipo de percance en la cual hay una mancha en el proceso que tiene que ver con el desarrollo económico, pero ellos tendrán que dar respuesta de sus acciones y sus actividades. Lo que sí es importante es reconocer que Panamá está dispuesto a desarrollar el Consejo General de Trabajo, que es el consejo que es superior y también rinde cuentas en la OIT. Eso es lo más importante. Creo que uno de los temas más debatidos, Samaniego, vamos a irnos también a los temas más importantes que se trataron, fue el tema del trabajo en plataformas digitales y en Panamá tenemos una realidad sobre estos trabajadores. Cuéntanos un poco esa experiencia de qué fue lo que se discutió sobre los derechos de quienes trabajan en aplicaciones como Uber, Pedidos Ya o plataformas similares. Sí, mira, el tema de la plataforma, en la narrativa que se manejaron las situaciones acá, efectivamente, hay unas que son correctas y otras son incorrectas. Nosotros tuvimos en la comisión de plataforma y efectivamente casi todo el mundo quería opinar y tiene el derecho todo el mundo de opinar. La situación es que, imagínate, estamos hablando de 187 países opinando. Y cuando llegamos al artículo 4, nada más en el artículo 4 habían 300 propuestas por analizar. O sea, es un poco difícil, pero no Desgastante. imposible, desgastante. Pero nosotros sí estuvimos ahí y pudimos ver, mira, lo más importante, y yo creo que desde la pandemia se ha podido establecer es el derecho al tema de la seguridad social. Cuando hablamos de la seguridad social, nos referimos al todo. Eso tiene que ver con niveles de salario, niveles de compromisos salariales, que tienen que ver con el horario, tiene que ver cómo me pagas, tiene que ver con el tema de la seguridad de su salud, tiene que ver con el tema de la relación laboral y tiene que ver realmente con posiciones de carga o descarga de trabajo en su desarrollo como plataforma digital y saber quién es el patrono. Eso se estableció como medida de protección a esa clase trabajadora, a esa clase de hombres que en una u otra manera que desarrollan una actividad que no estaba normada
y que realmente estaban en plena indefensión con temas de seguridad social y no estaban protegidos. O sea, cualquier tipo de accidente que se hubiera dado, nosotros aportamos en el tema de salud y seguridad ocupacional en ese tema, que fue uno de los temas más importantes que se estableció. No solamente estamos hablando del motorizado, estamos hablando de trabajo en casa, de teletrabajo, de que si era legal o no, que la persona se levantara a hacer otro tipo de quehaceres dentro de su hogar y eso se fue normalizando porque no existía si una persona sufrió un accidente dentro de su hogar. Esas fueron las cosas que nosotros comenzamos a desarrollar y creo que llegamos a un buen puerto. Ese convenio es el convenio 193, que es el de la plataforma digital, está en las redes sociales, está en la OIT y se puede verificar todos los artículos que pudimos aprobar en materia de seguridad y salud ocupacional, con el tema de las horas, con el tema de la relación laboral, que yo creo que era importante para el crecimiento y desarrollo de un país, porque de esa misma forma en que se normalizan las cosas, hay crecimiento y desarrollo económico. Ok, desde tu perspectiva, ¿no? ¿Qué lecciones puede tomar Panamá de los debates realizados en la OIT? Yo creo que en Panamá, mire, es muy bonito cuando existe el concepto tripartismo. Y los trabajadores que estuvimos acreditados, los trabajadores que representamos a Panamá, hicimos nuestro trabajo. Y parte es el reconocimiento y llevar el concepto del diálogo y la comunicación, que es la vía, es el camino al éxito para la paz social y poder encontrar un país con oportunidad y desarrollo. Por ejemplo, cuando se dice que Panamá está en la lista corta, es cierto, pero no es tan cierto que fue sancionada, que alguien ganó o perdió. Yo creo que aquí todos los panameños tenemos que preocuparnos por un país. La responsabilidad es de todos. Que en Panamá se trate de señalar que no se respetan las leyes, que no se respetan las normas, que hay problemas, que hay conflictos, eso no atrae inversión para el país. No hay oportunidad de empleo. Entonces nosotros tampoco podemos tapar el sol con una mano. Lo que sí aclaramos son los conceptos de que lo más importante es el diálogo, la comunicación, los convenios colectivos, que hoy día hemos podido gozar y que benefician a una gran cantidad de trabajadores y ese tipo de procesos aún se mantiene. En donde sí llamamos la atención es que, pues, claro, por supuesto, hay que seguir generando más sindicatos en otros sectores, como el sector público, como el sector bancario, como los malls, y eso es parte del proceso de evolución en donde antes sectores radicales señalaban que el sector público no pertenecía a la clase obrera. ¿Cuáles son los retos que ustedes presentaron allá que están pasando los trabajadores panameños? Bueno, parte de lo que estoy señalando en donde Panamá está, el nudo crítico es el reconocimiento de estos sectores, que son sectores muy débiles y que arropan una gran cantidad de trabajadores panameños, en donde no se les permite realmente el desarrollo de sindicalización, de convenciones colectivas que pueden pactar su convenio y ver su fuente de empleo. Pero es que antes sectores radicales señalaban que nosotros no pertenecíamos al sector de la producción y por eso no decían que éramos trabajadores, sino éramos colaboradores. Pero hoy día ya el mundo ha cambiado y ha podido entender que un maestro, un abogado, un médico es un trabajador Todos somos más. trabajadores. Todos somos trabajadores, pero bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, Samaniego, ¿Cómo no? para ¿Cómo volver no? con más y seguimos hablando sobre lo que fue el resultado de la reunión en la OIT, en donde participó el compañero Samaniego junto al compañero Gilberto Melo de Conato, en representación de todos los trabajadores del país. ¿Sabes que la violencia digital afecta a miles de mujeres cada día? En Internet también existen formas de violencia que vulneran la dignidad, la privacidad y la seguridad de las mujeres. Ciberacoso. Envío constante de mensajes ofensivos, amenazas, insultos o persecución a través de redes sociales y plataformas digitales. Grooming. Cuando una persona adulta engaña a niñas, niños o adolescentes por Internet para ganar su confianza con fines de abuso o explotación. Sexting. Intercambio voluntario de imágenes o mensajes íntimos. El problema surge cuando ese contenido es difundido sin consentimiento, convirtiéndose en una forma de violencia. Violencia de género digital. Cualquier agresión en línea basada en el hecho de ser mujer, como humillaciones, discriminación, difusión de contenido íntimo o amenazas. La violencia digital puede causar daños psicológicos, emocionales, sociales e incluso físicos. Recuerda, la violencia en línea es un delito. No la ignores, no la compartas y denúnciala.
Desde la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, te invitamos a informarte, apoyar a las víctimas y exigir un Internet seguro para todas. No a la violencia digital contra las mujeres. Vamos. Y retornamos con CNTP Informa esta mañana conversando con Juan Samaniego, nuestro secretario de Defensa de la CNTP, quien está hablando sobre su participación en la 114 reunión de la OIT, en donde fue miembro del colegiado de CONATO en representación de los trabajadores del país. Cuéntame, Samaniego, ¿qué enseñanzas le deja la experiencia para el movimiento sindical panameño de la participación de CONATO en representación de todos los trabajadores? O sea, sigue siendo el mensaje que llevó la clase obrera. Lo más importante es el diálogo, la comunicación. Organizaciones que están acostumbradas a actos de violencia y vandalismo y crear caos, yo creo que no es la solución, es un retraso. Es regresar a la época de las cavernas, por decirlo así. Yo creo que ya hemos avanzado, la mujer se ha profesionalizado, hemos tenido la oportunidad de desarrollar otros campos como la plataforma digital y toda una serie de situaciones que el mundo ha venido cambiando, y yo creo que ya la gente en Panamá también está cansada de ese tipo de sindicalismo violento. Yo creo que el mensaje más claro que pudimos llevar fue un mensaje tripartito, que el diálogo debe imperar frente a todo por la paz social. Es el mensaje más grande que puedo traerle a Panamá, es el mensaje más grande que le dejo de reflexión al movimiento sindical, y que lo más importante es que tenemos que reflexionar bajo el concepto de que el movimiento sindical debe seguir unido, y parte de eso ha sido la CNTP a través de CONATO. Todos tenemos que agruparnos juntos para llevar una sola propuesta de trabajo, una sola propuesta de país. Así es. Muchas gracias por tu participación el día de hoy. Yo solamente les dejo de que, como punto importante, en este encuentro de la OIT se logró el convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas digitales, el C-193, que establece derechos fundamentales para los trabajadores de aplicaciones y plataformas digitales, incluyendo la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección contra la discriminación del trabajo infantil, el trabajo forzoso, así como el acceso a entornos laborales seguros. Este es como, digo yo, lo más importante que hubo en esta conferencia 114, y el tema, obviamente, de la mujer, en donde se le está tratando de mejorar o incorporar en la vida laboral de una manera decente. Sus derechos, claro que sí. Bien, con esto yo quiero cerrar este tema en donde participó nuestro compañero, al cual felicitamos por su participación. Gracias. A nombre de la CNTP, obviamente, porque él nos representó a nosotros, la CNTP, y a CONATO, porque somos colegiados de CONATO, en esta importante reunión en donde se atendieron los temas laborales. Yo quiero cerrar este programa el día de hoy compartiendo con ustedes lo que fue la conferencia del compañero Gilberto Melo en representación de CONATO, de los trabajadores del país en esta 114 conferencia en la OIT, para que ustedes puedan escuchar lo que él planteó ante este máximo organismo de los trabajadores del mundo. Así que con esto nos vemos la próxima semana con más información. Samaniego, te agradezco tu participación en el día de hoy. Gracias. Así que los dejo con el video para que escuchen todo lo que planteó Panamá desde CONATO. Escucharemos al delegado de Trabajadores de Panamá, el señor Melo Núñez. Buenas tardes, señor presidente de la conferencia, honorables delegados. Desde el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados de Panamá, CONATO, saludamos este espacio tripartito que reafirma el espíritu funcional de la OIT, la defensa de los derechos humanos, laborales y sindicales en un mundo marcado por profundas transformaciones económicas, tecnológicas y sociales. Vivimos tiempos que siguen colocar el interés humano por encima de cualquier interés particular. A 135 años de la histórica encíclica del Papa León XIII y bajo las reflexiones contemporáneas del Papa León XIV, sigue vigente un principio esencial, por lo que reafirmamos: el ser humano debe continuar siendo el centro del desarrollo. En Panamá, CONATO representa legítimamente a la clase trabajadora, sustentado en el artículo 68 de nuestra Constitución Política, que reconoce el derecho de la sindicalización, el derecho de la huelga, la negociación colectiva y la protección sindical, forman parte de nuestro marco jurídico. Además, el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia reafirma el derecho a huelga como parte inherente de la libertad sindical,
reconocida en el Convenio 87 de la OIT. Esta conquista histórica del movimiento sindical deben preservarse mediante el diálogo social. Lamentablemente, el reciente acontecimiento ha evidenciado el deterioro de la capacidad del diálogo que alimenta los escenarios de confrontación que afectan la paz social. Lamentablemente, CONATO cree firmemente en el entendimiento y consenso y los acuerdos como base indispensable para el desarrollo social. Hoy los trabajadores y trabajadoras panameños enfrentan profundas transformaciones derivadas de las plataformas tecnológicas y la inteligencia artificial. Sin embargo, miles de trabajadores vinculados a esta nueva forma de empleo continúan enfrentando dificultades para ejercer plenamente su derecho de organización y sindicalización. Esta realidad exige fortalecer el diálogo social tripartito y construir nuevas respuestas laborales frente al futuro del trabajo. Desde CONATO impulsamos la participación de mujeres, jóvenes y nuevas generaciones de trabajadores en la transformación sindical, promoviendo una misión moderna, democrática e inclusiva del trabajo. Asimismo, Panamá enfrenta importantes desafíos vinculados al cambio climático, la sostenibilidad y la protección de nuestra matriz productiva, lo que obliga a generar empleos dignos, compatibles con el desarrollo sostenible y la paz social. Honorables delegados, Panamá mantiene un papel estratégico en el comercio mundial a través del Canal de Panamá, los puertos, el sector logístico, marítimo y de servicios, todo impactado actualmente por la automatización y la inteligencia artificial. En el sector construcción apoyamos los esfuerzos de reactivación económica y los convenios colectivos que contribuyen a la estabilidad social. No obstante, las controversias existentes deben resolverse dentro del marco del Estado de Derecho y mediante mecanismos efectivos de conciliación. La libertad sindical y el diálogo social sí existen en Panamá. Prueba de ello es la suscripción de 123 convenciones colectivas, lo que representa 123 conflictos laborales resueltos mediante la negociación y el diálogo, y en consecuencia 123 huelgas evitadas. Estas convenciones reflejan que 123 organizaciones sindicales se han sentado en la mesa del diálogo para negociar en representación de los derechos e intereses de sus agremiados, beneficiando a más de 158,000 trabajadores del país. Lo anterior demuestra que en Panamá sí existe libertad sindical y que el diálogo social continúa siendo una herramienta efectiva para la construcción de consenso, la promoción de la paz laboral y el fortalecimiento de las relaciones entre trabajadores y empleadores. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con la democratización del movimiento sindical, el crecimiento económico con justicia social y la formación permanente de los trabajadores. El conocimiento, la capacitación y la innovación representan hoy la mejor defensa contra la desigualdad y el puente más sólido hacia el empleo digno. El Consejo Nacional de Trabajo Organizado de Panamá, CONATO, reafirma nuestro compromiso con los trabajadores de Panamá. Muchas gracias.